Así que el día de hoy vamos a continuar y terminar nuestra serie que le puse como título El Gran Yo Soy. ¿Sí recuerda, verdad? La primera semana hablamos de Yo soy el buen pastor. La segunda semana hablamos Yo soy la resurrección y la vida. La tercera semana hablamos Yo soy la luz del mundo. Y el día de hoy vamos a ver una de las declaraciones que a mi parecer es una de las más importantes que Jesús expresó. Vamos a orar, vamos a poner este tiempo en manos de Dios y leemos la porción de la Biblia que vamos a estudiar el día de hoy. Así que te invito a que cierres tus ojos ahí en tu lugar. Padre, te damos muchas gracias. Gracias por este maravilloso día, por este domingo 21 de abril. Te pedimos en el nombre de Jesús que seas tú tomando este tiempo, que sean nuestros oídos, nuestra atención puesta a tu palabra, que el día de hoy puedas tú sembrar esa palabra viva y eficaz en nuestro corazón y que salgamos transformados el día de hoy, que tu palabra, que cada día pueda germinar y dar abundante fruto en nuestras vidas y que el día de hoy no venga ni el devorador ni el enemigo queriendo robar lo que tienes para nosotros. Abre nuestros ojos espirituales, abre nuestros oídos espirituales y que seamos esa tierra fértil donde tu palabra cae y da abundante fruto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El día de hoy vamos a estudiar el capítulo 15 del Evangelio de Juan y vamos específicamente al versículo 5, donde está esta declaración que el día de hoy vamos a profundizar. Dice el versículo 5: yo soy la vid. Diga conmigo: yo soy la vid. Yo soy la vid y ustedes o vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Yo soy la vid, vosotros son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Diga conmigo: mucho fruto. Porque separados de mí nada pueden hacer. Y esta afirmación, amado, es bastante fuerte. Diga conmigo: es bastante fuerte. Porque Jesús está diciendo: si te quedas conmigo vas a dar mucho fruto, pero si te separas de mí no puedes hacer absolutamente nada. Y esta afirmación que Jesús está enseñando, es importante conocerla en qué contexto la está dando, porque yo estoy seguro que más de uno de nosotros hemos leído esta porción de la Escritura. De hecho, esta porción de la Escritura fue la que tomé de base en el posencuentro, el día que vimos el hacer un devocional. ¿Quién estuvo aquí en esa clase? A ver, levante la mano. ¿Quién vino a esa clase? En esa clase, justamente el papel que les repartí fue basado en esta porción de la Escritura. Y entonces, lo interesante de esto y lo que el día de hoy te quiero mostrar es el contexto. ¿El qué? Y si nos vamos al capítulo 13, si traes tu Biblia en físico o en digital y regresas, en el caso de ser físico, regresas una página, en el capítulo 13 está el momento en el que Jesús está por lavarle los pies a los discípulos. Y lo que acontece entonces en este capítulo, en el capítulo 13, es lo que es narrado durante lo que conocemos como la última cena. Ahora, ¿por qué se le llama la última cena? Bueno, porque Jesús y sus discípulos estaban celebrando la Pascua. Se acostumbraba celebrar la Pascua cada año y hasta la fecha los judíos la celebran en recuerdo de la salida que Dios y milagrosamente hizo cuando estaban bajo el yugo de los egipcios. Y a partir de ahí ellos, para recordar ese gran momento, entonces celebran la Pascua. Ahora, Jesús estaba en ese momento de una cena con los discípulos, celebrando la Pascua. No era la primera vez que él celebraba la Pascua con sus discípulos,
pero sí era la última vez que lo haría. Y es por eso que se le conoce como la última cena. Y entonces, en ese momento, Jesús sabía lo que estaba a punto de acontecer, pero los discípulos no. Ahora, el versículo, ese es el capítulo 13, pero si nos vamos al capítulo 18, es decir, 3 capítulos adelante del capítulo que estamos estudiando, es el arresto de Jesús. ¿Es el qué? Lo que acontece en el jardín del Getsemaní. Entonces sabes la historia, es arrestado, es llevado ante Pilato y a final de cuentas es declarado culpable para ser crucificado. Es decir, ponme mucha atención, amado. Este mensaje del capítulo 15 acontece durante la última cena. Y eso es sumamente importante, amado, porque si tú te reúnes con familiares, amigos para una cena y tú sabes que es la última vez que vas a estar y estás a punto de morir, ¿pensarías tus palabras que vas a decir? ¿Serían importantes las palabras que vas a mencionar? Entonces, del capítulo 13 hasta el capítulo 18, lo que acontece entre estos capítulos son mensajes que Jesús les dio a sus discípulos durante la última cena, a punto de ser arrestado, a punto de ser crucificado. Y les dice a sus discípulos: yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Si permanecen en mí, ojo, estoy a punto de morir. Estoy a punto de comenzar ese viacrucis en el cual yo entregaré mi vida por ustedes. Pero si ustedes permanecen en mí, llevarán mucho fruto. Pero si se alejan, pero si se dispersan, pero si no permanecen en mí, pero si te enojaste y te fuiste, pero si te enojaste con Dios por una situación que no entendiste, pero si lo que sea y te alejas, separado de mí, nada podéis hacer. Y eso es lo que el Señor, eso es lo que Jesús está expresando en este contexto y lo que les está diciendo a los discípulos. Ahora, ¿por qué es tan importante estar conectado a la vid? Y si me puedes poner la siguiente imagen. ¿Qué ves ahí en esa imagen? Un árbol. ¿Cómo lo ves? Frondoso. ¿Cómo? Verde. ¿Cómo? Con vida, grande. ¿Qué más? Gracias. Fuerte, junto a las aguas. ¿Qué más? Húmedo, probablemente. Sus ramas muy verdes, grandes, fuertes, frondosas, con vida. Precioso. ¿Cómo? Un gran tronco. Ok, pónganme atención. ¿Y da mucha qué? Sombra. Ahora, ¿crees que este árbol dé fruto? ¿Pueda dar fruto? Claro. Tiene todos los elementos para dar fruto. Ahora, ¿cuál es el detalle, amado? Que tú y yo somos esto. Tú y yo somos una rama. El problema es que queremos andar por la vida separados de Él. Y si esta rama no está conectada, no hay forma de que dé fruto. ¿Cómo ves esta rama? ¿Cómo la ves? Seca, débil, sin vida. Ahora, ¿tú qué prefieres? ¿Ese o esta rama? ¿El árbol o este? Entonces, el detalle, amado, es que Jesús dijo en Juan 15:1, dice: yo soy la vid verdadera. En el versículo 1 de este capítulo que estamos estudiando dice: yo soy la vid verdadera. Diga conmigo: la vid verdadera. Diga conmigo: Jesús es la vid verdadera. Ahora, ¿qué implica esto, amado? Implica que entonces hay vides falsas. ¿Qué implica? Si se pronuncia así, yo lo tuve que investigar, amado. Dije: el plural de vid. Dije:
vides. Ok, entonces sí, no me sonaba muy estético, pero sí se pronuncia así. O viñedo también. ¿Cuál es el detalle entonces? Jesús dice: yo soy la vid verdadera. Pero entonces existe vides falsas a donde tú te puedes conectar. Y el problema entonces, esto vamos a representar que es la vid falsa. El problema es que en muchas ocasiones tú y yo nos conectamos a una vid falsa. Y una vid falsa no va a dar fruto. Una vid falsa, cuando tú y yo queremos conectarnos al lugar incorrecto, a la vid falsa, no va a producir fruto. Vamos a estar por la vida tratando de avanzar, tratando de querer dar fruto, pero la realidad es que no vamos a poder. Ahora, ¿cómo qué vides falsas pueden existir en nuestra vida? ¿Cuáles? La fiesta, ok, el ambiente, el dinero, poner nuestra confianza en el dinero, redes sociales, una amistad, las personas, el ambiente en el que nos desenvolvemos, una creencia falsa. ¿Qué más? Hay tantas cosas. Lo veíamos en la serie pasada. El camino es ancho que lleva a la perdición. Este mundo está diseñado para que tú y yo no demos fruto, porque la única forma de dar fruto es estando conectados a la vid verdadera. Es la única forma. Y Jesús y Dios lo que nos pide es dar fruto. Si vemos en la escritura, la demanda que Dios tiene hacia nosotros es que demos fruto, y la única forma de dar fruto es estar conectados a la vid verdadera. Por eso esta declaración de Jesús de yo soy la vid verdadera, es una de las declaraciones más importantes. ¿Por qué? Porque uno puede decir, bueno, yo quiero dar fruto, pero yo me quiero conectar a la metafísica, pero yo me quiero conectar a esta creencia falsa, pero yo me quiero conectar a esto porque esto es lo que yo creo. Y entonces uno dice, no, es que todos los caminos llegan al mismo lugar. Y esta declaración tumba ese pensamiento, porque la declaración de Jesús dice: no, si tú te conectas a cualquier vid falsa, no vas a dar fruto, no lo vas a dar. Vas a andar por ese camino ancho que lleva a la perdición. Entonces la Biblia nos dice, y Jesús les dice: yo soy la vid verdadera. Y este capítulo 15 dice: fruto, más fruto y mucho fruto. Y desde el principio Dios le dijo a Adán y a Eva: fructificar. Y nos dice: por los frutos los conocerás. Y todo nos habla de los frutos. Toda la escritura nos hace una demanda: tienes que dar fruto. La demanda que Dios nos hace es: tienes que dar fruto. Esa es la demanda que Dios nos hace. Pero separados de Él, nada podremos hacer. Así que quiero el día de hoy tocar algunos puntos. Y número uno, el primer punto que quiero tocar y es por qué es importante mantenernos conectados con la vid verdadera. Número uno, es importante mantenernos conectados porque manteniéndonos conectados produciremos fruto. Así que número uno, si tú acostumbras a anotar, número uno, mantenernos conectados nos hace producir fruto. Y este versículo, vamos a volverlo a leer, el versículo 5, porque deseo de verdad que se aloje en tu corazón. El versículo 5 dice: yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada
puedes hacer. Y a lo largo de los meses anteriores, amado, hemos aprendido que en una congregación hay 3 tipos de personas. ¿Cuántos tipos de personas? Número 1, ¿se acuerda? Asistentes. El asistente es aquel que viene de vez en cuando. Que si le preguntan, oye, ¿tú te congregas? Sí. ¿Dónde? Trigo y Miel. Ahí es mi congregación. Pero de vez en cuando vienen. No se involucran en nada, no le predican a nadie, no le comparten a nadie, no ganan a nadie. En otras palabras, no dan fruto, no dan fruto. El segundo tipo de personas, ¿se acuerda usted cuál es? Congregantes. El congregante es aquel que es más constante. Está sirviendo, se involucra, está atendiendo a los niños, atendiendo producción, librería, anfitriones, está en alabanza, está más constante, está más involucrado, participa en extender el reino, en sostener el reino, diezma, ofrenda, pero no le comparte a nadie, no gana a nadie. Y el tercer tipo de persona, ¿se acuerda usted? ¿Qué era? Discípulo. Y el discípulo prácticamente es un alumno. El discípulo es alguien que tiene la humildad para dejarse enseñar. El discípulo es alguien que se suma para ganar almas. Es alguien que tiene la humildad de decir: puedo seguir aprendiendo, puedo seguir siendo enseñado. Es un alumno. Lo que significa la palabra discípulo es alumno. Y el discípulo es aquel que entonces se suma para ganar almas. Ahora, somos llamados a hacer y ser discípulos. ¿Me estoy explicando? Somos llamados a ser y a hacer discípulos. Juan 15:8 nos dice: en esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Juan capítulo 13 versículo 35 nos dice: y en esto conocerán todos que son mis discípulos, si se aman unos a otros. Es decir, estos 2 versículos nos está diciendo que para que el Padre sea glorificado, ¿para que qué? Necesitamos dar mucho fruto. Y en eso conocerán que somos discípulos. Y este segundo versículo, en el 35, nos está diciendo que conocerán que somos discípulos si nos amamos los unos a los otros. Porque si tú no amas al prójimo, si tú no amas a los otros, no tienes un corazón por salvar a la gente. No hay un corazón por ganar almas. Porque simple y sencillamente, si no amamos, no nos interesa. Si se salva o no se salva mi vecino de enfrente, mi familiar, mi conocido, si se salva o no se salva, es su problema, no el mío. Cuando no amamos, tenemos esa mentalidad. Entonces la Biblia nos está diciendo, entonces no son mis discípulos, porque en esto conocerán que son mis discípulos, que se amen. Cuando a Jesús le preguntan cuál es el mandamiento más importante, Él dice: amarás al Señor, y el segundo es similar a este: amarás a tu prójimo. Ahora, entonces, el primer punto de la importancia de mantenernos conectados es que si nos mantenemos conectados, daremos fruto. Si no nos mantenemos conectados a Jesús, no daremos fruto. El segundo es lo inverso. Si nos desconectamos, no produce nada. Diga conmigo: si me desconecto, no produzco nada. Juan 15:6 nos dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan
en el fuego y arden. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, se secará, será recogido y será echado al fuego y arderá. Cuando no estamos conectados a Jesús, no producimos nada. Versículo 2: todo pámpano que en mí no lleva fruto será quitado, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Versículo Mateo capítulo 7, versículo 19 y 20, dice la escritura: todo árbol que no da buen, ¿es qué? Cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Amado, Dios te ha llamado a dar fruto. Dios te ha llamado a dar fruto. El problema es que si no nos conectamos, no daremos fruto. O si estamos conectados a la vid falsa, no estamos dando fruto. Tú puedes estar asistiendo a una congregación cristiana y no estar dando fruto. Y la Biblia dice que el enemigo es el que quiere robar, matar y destruir, y que no des fruto. El enemigo es el que te quiere hacer incapaz o hacer sentir incapaz, que no puedes, que Dios no tiene un plan para tu vida. Pero en realidad, amado, Dios tiene un propósito para tu vida. Pero Él desea que tú y yo demos fruto. Dios va a buscar la forma, amado. Dios va a buscar la forma de cautivar tu corazón, tocar tu puerta y hablar a tu vida. Pero el enemigo va a tratar de hacer lo contrario. El enemigo lo que va a tratar de hacer es de que no cumplas el propósito que Dios tiene para tu vida. Y lo puede hacer de dos tipos de formas: a través del pecado o a través del dolor. La semana pasada justamente nos hablaban de eso. El enemigo va a tratar de alejarte del propósito a través del pecado. El pecado te separa de Dios. Pero a veces el enemigo no va a lograr hacerlo a través del pecado. Y entonces el enemigo va a usar el dolor. Porque el dolor va a provocar que no te quieras mantener conectado y dar fruto. Y la pregunta entonces es: ¿cómo nos mantenemos conectados? Juan 15:10 dice la escritura: si guardas mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Otra versión dice: si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Cómo nos mantenemos conectados? Número 1, obedeciendo. Diga conmigo: obedeciendo. Cualquiera, dice una de las parábolas que cuenta Jesús, dice: cualquiera que escucha estas palabras y las hace, lo compararé como un hombre prudente que edificó sobre la roca. Vino viento y no lo tumbó. Vino agua y no lo tumbó. Vino lluvia, vino marea, vino tempestad y no lo tumbó. Pero la palabra clave dice: cualquiera que escucha estas palabras y las hace y las pone en práctica. Cuando tú y yo
nos mantenemos conectados a Jesús, damos mucho fruto, amado. Y es... ¿Cuántos son papás, mamás aquí en este lugar? A ver, levante la mano. Imagínate que tú le dices a tu hijo, a tu hija, le dices: ordena tu recámara. Y tu hijo o tu hija se va y de ratito regresa. Y le dices: ¿limpiaste tu habitación? ¿Limpiaste tu recámara? Y te dice: bueno, memoricé las palabras que me dijiste. Y le dices, se vuelve a ir y regresa. Y le dices: ¿limpiaste tu habitación? Bueno, busqué en el diccionario la palabra limpiar, busqué en el diccionario la palabra habitación, recámara. Lo estudié en griego, es más, estoy tomando un curso. No. A ver, pero ¿limpiaste tu recámara? Bueno, mira, nos juntamos un par de amigas, un par de amigos, estuvimos platicando acerca de la importancia que es limpiar la recámara. Hablamos estrategias, es más, me puse a ver videos en YouTube de cómo podría limpiar mucho mejor la recámara. Sí, pero ¿limpiaste la recámara? No. Amado, así estamos con Dios. Así estamos con Dios. Dios nos dice: ama a tu prójimo. Dios nos dice: predica el evangelio. Dios nos dice: ama y compártele a tu vecino, a tu familiar. Y hacemos un estudio y estudiamos la palabra y vemos videos y vemos una prédica en YouTube y vemos otra y estás limpiando la casa y tienes prédicas y tienes música de alabanza, música de adoración. Envíame a mí, aquí están mis manos. Y luego para mantenernos conectados, lo primero es obedecer. Lo primero es obedecer. Si guardan mis mandamientos, si guardan mis mandamientos, permanecerás en mí. Seamos honestos. ¿Estamos obedeciendo o estamos medio obedeciendo? Y alguien decía que una obediencia a medias es desobediencia. Entonces quizá estamos conectados a una vid falsa de lo que creemos que es el cristianismo. Y nos hemos hecho la idea de que el venir el domingo, eso es ser cristiano. Y que el poner una prédica en YouTube, eso es ser cristiano. Y que el poner una alabanza, eso es ser cristiano. Pero en realidad no estamos conectados, porque no estamos dando fruto, porque no estamos obedeciendo. ¿Le seguimos? Es que ya los noto muy callados. La segunda cosa para mantenernos conectados, la primera es que obedecer. La segunda cosa es amar como Jesús ama. Y las siguientes palabras que Jesús expresó en esta misma porción del capítulo 15, el versículo 12 dice: este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Y el versículo 13 nos dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Nadie tiene mayor amor que este, que el poner su vida por sus amigos.
¿Y de qué nos habla este versículo? Del amor al prójimo. Porque todo el fruto se trata de que al tú y yo amar a alguien, nos preocupamos por esa persona. Nadie tiene mayor amor que el poner su vida. Y necesitamos estar conectados, amado, a Jesús para podernos amar los unos a los otros. Solamente si estamos conectados, entonces amamos. Y solamente si amamos tenemos un sentido de urgencia de compartirle a las personas, porque sabemos que el tiempo se está terminando para cada uno de nosotros. Solamente si amamos tenemos ese sentido de urgencia de irle a compartir a ese familiar tuyo que nunca alguien le ha hablado de que para tener una vida eterna con Dios hay que aceptar a Jesús. Solamente si amamos tenemos ese sentido de urgencia de ir a aclarar esa mentira de que seguramente Dios pondrá en una balanza las cosas buenas y malas que has hecho, y de acuerdo a esa balanza Dios a todos va a dejar entrar al cielo. Que eso es lo que la gente cree. Solamente si amamos estamos dispuestos a discipular a otros. Solamente si amamos podemos estar dispuestos a ser discipulados por alguien más. Solamente si amamos podemos ser humildes y considerar a otros más importantes que nosotros, como dice la palabra en Filipenses, que consideremos a los demás como superiores a nosotros. Amado, el deseo de Dios es que demos mucho fruto. Y yo quiero animarte a que te puedas ir poniendo sobre tus pies. Y el día de hoy, para cerrar esta serie de 4 mensajes del gran yo soy, hemos hablado de la importancia de mantenernos conectados a la vid. Jesús dijo: yo soy la vid verdadera, y el que permanece en mí dará mucho fruto, pero alejados de mí nada pueden hacer. Pero también hemos visto 2 cosas de cómo mantenernos conectados a Él. Número 1, obedeciendo. Y número 2, amando a los demás como Jesús los ha amado. Jesús confrontó a los fariseos. ¿Cuál fue el problema de los fariseos? ¿Acaso el problema de los fariseos era que no oraban? No, ellos oraban mucho. ¿Acaso el problema de los fariseos fue que no leían la palabra? No, ellos eran muy estudiosos en la palabra. ¿Cuál fue el problema de los fariseos? Que no daban fruto. Que no amaban al prójimo, no daban fruto. No daban fruto. Ese era el problema de ellos, que no daban fruto. Y lo que el día de hoy te quiero transmitir con este último mensaje de esta serie es que Dios nos llama a dar fruto. Y para dar fruto necesitamos conectarnos a Él, obedecerlo a Él y amar a los demás como Él los ama. Y entonces comenzaremos a dar fruto. Porque si lo obedecemos, no solamente nos hacemos como que escuchamos la instrucción de ir a limpiar nuestra habitación, e hicimos todo un estudio de limpiar la habitación, pero en realidad no obedecimos. Y por otra parte, el amar al prójimo, porque si no amamos, no hay un sentido de urgencia de compartir y no vamos a dar fruto.
Porque si no amamos, entonces no estamos dispuestos a cuidar a alguien. Porque si no amamos, entonces no estamos dispuestos a discipular a alguien. Porque si no amamos, no estamos dispuestos a ser discipulados. ¿Por qué? Porque si no amamos, no vemos a los demás como mayores que nosotros. Y no estamos dispuestos. El día de hoy, amado, yo quiero animarte a que reflexiones en esta rama y en esa vid falsa, que puede ser una falsa creencia de lo que has considerado que es el cristianismo. Venir los domingos, recibir la palabra, llenarnos espiritualmente con un alimento espiritual y querer que Dios nos resuelva todos nuestros problemas. Un cristianismo centrado en yo. Un cristianismo centrado en un cristianismo buffet. Agarro lo que quiero. Esto sí me gusta, de esto sí me sirvo, de esto no me parece, esto no me agrada, esto no lo comparto, esto sí, está sabroso, Dios me va a bendecir. No, sírvame triple, por favor. Y entonces es una vid falsa a la que estamos conectados y no vamos a dar fruto. Y Él nos ha mandado a dar fruto. Si el plan de Dios fuera solamente que fuéramos salvos, pues en el día que somos salvos nos iríamos con Él. Pero si aún estamos aquí, si aún Él nos deja aquí, es porque Él quiere que demos fruto. Porque dice: eres mi hijo, eres mi hija, pero que quiero que des fruto. Y para dar fruto me tienes que obedecer. Y tienes que amar a los demás como yo los he amado. Cierra tus ojos ahí donde estás. Padre, el día de hoy te pedimos que podamos salir conectados contigo. Padre, escudriña nuestro corazón. Padre, el día de hoy deseamos conectarnos contigo. Gracias, Señor, porque el día de hoy nos has traído para escuchar la verdad de tu palabra. Padre, que en el nombre de Jesús tu palabra dé abundante fruto en nuestra vida. Que haya un deseo ardiente de obedecerte. Que haya un deseo de amar a los demás. Pon un deseo ardiente de urgencia de compartir a otras personas, de hacerlos salvos, de compartirles de ti, de dar mucho fruto. Pon un deseo en nuestra vida de ser discípulos y de hacer discípulos. Padre, en el nombre de Jesús, el día de hoy nos ponemos en tus manos, Señor. Bendigo la vida de cada hombre, mujer, joven, señorita, que has traído tú el día de hoy para conocer esta verdad, de que separados de ti nada podéis hacer. Te damos tantas gracias, Señor. Que tu palabra dé fruto en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén.